Ok, buenas tardes. Le habla el doctor José Carlos Román, jefe catedral del curso de Anatomía Aplicada. Hoy día vamos a hablar sobre la articulación temporomandibular y los movimientos en relación con los músculos masticadores. Eh, en esta imagen que usted está notando aquí, en esta imagen, estamos viendo la cabeza de la estructura ósea de la cabeza de un recién nacido, ¿no? Y tiene ciertas particularidades, como estamos viendo acá. Una de esas particularidades, primeramente, tiene que ver con la primera dentición. Como usted está viendo, esta es la cabeza de un recién nacido. Ahí tenemos el hueso maxilar, ahí tenemos el hueso propio de la nariz, ahí tenemos parte del cuerpo mandibular, el hueso temporal, el ala mayor del fenoides, y aquí tenemos el hueso parietal y aquí tenemos el hueso frontal. ¿Okay? Una de las particularidades de una cabeza de recién nacido está en relación a la primera dentición. Acá, por ejemplo, estamos viendo que no existe todavía la primera dentición, ¿no? Ni siquiera han erupcionado, pero lo que sí suele notarse es el abultamiento en la tabla vestibular del maxilar y el abultamiento de la tabla vestibular a nivel de la zona mandibular, correspondiente a los gérmenes dentarios que se encuentran internamente, ¿no? Dentro de cada una de estas estructuras, ¿no? Entonces hay que esperar por lo menos a los 6 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses para que haga erupción las piezas dentarias. ¿Por qué es importante la erupción de las piezas dentarias en relación a la articulación temporomandibular? Porque al momento de evolucionar las piezas dentarias, la articulación temporomandibular también suele modificarse, ¿no? Suele modificarse. Acá, por ejemplo, nosotros estamos viendo una articulación temporomandibular plana, lisa, que no tiene eminencias ni depresiones evidentes. ¿Por qué? Porque todavía no existe el diente, entonces todavía no se mueve la mandíbula como debe ser. El único movimiento mandibular que existe es movimientos de protusión y de retusión, ¿no? Un tipo de movimiento para el amamantamiento, ¿no? Recuerda que es la cabeza de un recién nacido. Entonces la articulación temporomandibular se encuentra generalmente plana, ¿no? El ángulo mandibular se encuentra de forma obtusa. Conforme van apareciendo las piezas dentarias, 7 meses, 8 meses, un año, año y medio, ¿no? Hasta que aparezcan todos los dientes temporales, la articulación temporomandibular también suele modificarse, ¿no? Va apareciendo eminencias, depresiones propias de la articulación temporomandibular. Otra característica es la superficie facial chata. Entonces, la cabeza del niño tiene una superficie facial totalmente reducida. ¿Por qué? Uno, porque todavía no erupcionado los dientes temporales. Dos, el seno maxilar está en proceso de crecimiento y desarrollo. El seno maxilar se desarrolla y crece conforme va apareciendo en las piezas dentarias, hasta la erupción de la última diente, hasta la erupción del último diente permanente, ¿no? Otra característica, entonces, es la articulación temporomandibular. Entonces, como todavía el seno maxilar o el resto de senos paranasales se encuentra en proceso de crecimiento y desarrollo, conforme va apareciendo en las piezas dentarias, también la articulación temporomandibular se va a ir moviendo, ¿no? En diferentes direcciones. Entonces, estas características me va a dar como una relación directa en la modificación de la articulación temporomandibular. Está ausente la función de los músculos masticadores. O sea, los músculos masticadores como tal existen, pero el movimiento todavía no. Los músculos masticadores se ponen activos conforme van apareciendo en las piezas dentarias. Si aparece la pieza dentaria, la mandíbula comienza a moverse en varias direcciones, gracias a los músculos masticadores. Recuerde que los músculos masticadores son cuatro: el macetero, el temporal, el trivido interno y el trivido externo, ¿no? Pues esas son las principales características. Y sobre todo, en una cabeza de recién nacido, generalmente el movimiento mandibular generalmente es hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Y se puede decir que es el primer avance fisiológico de la oclusión. Entonces, hay varios factores, así en forma resumida. Una de ellas es la evolución de los dientes temporales, que van a modificar la articulación temporomandibular, el cambio de la dentición temporal a la dentición mixta, a la dentición permanente, hasta la ausencia de piezas dentarias por exodoncia, me va a modificar, en cierta manera, la articulación temporomandibular. La presencia de senos paranasales también, ¿no? Conforme va apareciendo las piezas dentarias, los senos paranasales también se van desarrollando, y así sucesivamente, ¿ok? ¿Ya? Entonces, esa es la principal característica. Entonces, aquí en esta imagen tenemos el cuerpo mandibular, tenemos la rama ascendente de la mandíbula, tenemos el policornoides y el cóndilo de la mandíbula. Y sobre todo, mire, a nivel del ángulo mandibular es de un ángulo totalmente obtuso, ¿no? Mire, la articulación temporomandibular ni siquiera se encuentra formada como debe ser el cóndilo de la mandíbula. ¿Por qué? Porque todavía no se ponen activos los movimientos mandibulares. Repito, los movimientos mandibulares me van a hacer que me modifique la articulación temporomandibular.
Y los movimientos mandibulares, gracias a los músculos masticadores, se van a mover conforme también va apareciendo la pieza dentaria. Y la mandíbula va realizando una serie de movimientos. ¿Ok? En esta imagen nosotros estamos viendo la articulación temporomandibular. ¿Sí? Estamos viendo la articulación temporomandibular, en lo que estamos ya notando la estructura ósea de un adulto. Y prácticamente las eminencias y las depresiones ya se van notando con toda claridad. Aquí en esta etapa, el seno maxilar ya se encuentra desarrollado, ya existe la presencia de dientes permanentes, ¿no? Si existe ya la presencia de dientes permanentes y todos los dientes permanentes, y a partir de los 18 a 20, 21 años de edad ya tienen funcionado todos los dientes permanentes, entonces el seno maxilar también ha cesado su crecimiento. Por lo tanto, la dimensión vertical de la cara de la persona también se va modificando. Y todos esos detalles y los músculos masticadores, ya hay presencia de pies dentarios, entonces los músculos masticadores también se ponen activos, ¿no? Como el macetero, el temporal, el terminal interno. Por ejemplo, el macetero se inserta aquí en este sector, en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. El músculo temporal se inserta acá a nivel de la mandíbula, a nivel de este sector, a nivel de la apófisis coronoides. Y a nivel del cóndilo de la mandíbula, en la parte interna, en este sector, vamos a tener a la fosita subcondilia o la fosita trabeidea, donde se inserta el fascículo inferior del pterygoide externo. Y la parte interna de esta estructura, por la parte interna de la rama ascendente de la mandíbula, se va a insertar el músculo pterygoide interno. Digo por la parte interna de la rama ascendente de la mandíbula, ¿no? Entonces es importante tener ese conocimiento. Entonces, ¿cuáles son las partes activas de la articulación temporomandibular? La parte activa de la articulación temporomandibular está siendo conformada por el cóndilo temporal o eminencia articular, por el cóndilo de la mandíbula, y entre estos dos va a haber un espacio, una estructura, una superficie que suele llamarse la cavidad glenoidea, donde va a alojar la zona del cóndilo mandibular, formando un tipo de articulación diartrosis bicondilia. Cuando yo digo articulación diartrosis bicondilia, significa diartrosis, significa abundante movimiento. Recuerde que a nivel de la cabeza, a nivel de la estructura ósea de la cabeza, claramente gobierna la articulación tipo sinartrósica, o sea, crecimiento por sutura. Por ejemplo, aquí vemos la sutura frontonasal, acá tenemos las suturas del ala mayor del esfenoides, ¿sí? Y aquí vemos las suturas, ¿no?, del hueso malar y del hueso maxilar, a través de la apófisis piramidal de esta estructura, ¿no?, del hueso, de la apófisis piramidal del hueso maxilar, donde se articula con el hueso malar. Todas esas articulaciones de la cabeza, claramente, en la gran mayoría, son articulaciones sinartrósicas, son articulaciones fibrosas, quiere decir por suturas. Pero existen dos zonas específicamente a nivel de la cabeza que existen articulaciones diartrósicas, o sea, con abundante movimiento. Una de ellas es la articulación temporomandibular, conformada por estas tres estructuras, por el cóndilo del temporal, por la cavidad glenoidea del temporal y por el cóndilo de la mandíbula. Son las estructuras óseas que me van a conformar parte de la articulación temporomandibular y que corresponde a un tipo de articulación de artrosis bicondilia, de artrosis abundante movimiento. Si nosotros recordamos, con anterioridad, nosotros hemos dicho que las articulaciones de los miembros superiores y la articulación de los miembros inferiores son diartrosis, son articulaciones diartrósicas o sinoviales que tienen abundante movimiento. Y las articulaciones de la cabeza son articulaciones sinartrósicas, que crecen por sutura. Pero en la zona de la cabeza existen entonces dos áreas con excepción, que son articulaciones diartrósicas con abundante movimiento. Una de ellas es la articulación temporomandibular que ya hemos mencionado, y la otra articulación corresponde aquí. Aquí vemos, por ejemplo, el agujero magno, y ahí vemos el cóndilo del hueso occipital. El cóndilo del hueso occipital se articula con el atlas, también formando una articulación diartrosis bicondilia. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una articulación diartrosis bicondilia que pertenece al ATM, y tenemos una articulación diartrosis bicondilia que está formada entre el cóndilo del hueso occipital y el atlas, una de las primeras vértebras cervicales. ¿Ok? Entonces, esa es una de las principales características. Recapitulando la imagen que estamos viendo, aquí tenemos los huesos propios de la nariz, aquí tenemos la apófisis ascendente del maxilar, y aquí tenemos la superficie facial del hueso malar, ¿ves? Y en este sector estamos viendo el reborde orbitario óseo del hueso malar, la apófisis marginal del hueso malar, y la proyección posterior del arco cigomático, perdón, la proyección posterior del hueso malar está conformada por el ángulo posterior del hueso malar con la apófisis cigomática del hueso temporal, formando lo que nosotros denominamos el arco cigomático. Eso quiere decir que el arco cigomático está conformado por la apófisis cigomática del temporal y por el ángulo posterior del hueso malar. Ahí está la sutura. Esta es la sutura entre el hueso malar y la apófisis cigomática del hueso temporal.
Ahora, este arco cigomático es importante porque en el borde superior generalmente se va a insertar la aponeurosis del músculo temporal. La aponeurosis del músculo temporal. Mientras que a nivel de la apófisis coronoide se va a insertar el músculo temporal. El músculo temporal. Y por la escrotobola sigmoidea, en este sector va a pasar la arteria maseterina y el nervio maseterino. Y hacia atrás vamos a tener el cóndilo de la mandíbula. Y por dentro vamos a encontrar una pequeña fosa en este sector, la fosa subcondila o la fosita pterygoidea, donde se va a insertar el fascículo inferior del músculo pterygoideo externo. ¿Sí? Y si nosotros volvemos a la zona del arco cigomático, a la zona del arco cigomático, nosotros sabemos que en el borde inferior del arco cigomático, incluido el borde inferior del hueso malar, también en este sector, y también parte de ella, que también forma parte del arco cigomático en su sector inferior, en ese sector se va a insertar el músculo macetero, ¿no? El músculo macetero. Y como nosotros sabemos, el músculo macetero también se inserta en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. En la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. ¿Ok? Por eso es importante tener ese conocimiento previo, ¿no? Entonces acá tenemos el cuerpo mandibular, aquí tenemos la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, ahí tenemos el músculo, perdón, aquí tenemos la línea oblicuo externa, donde se inserta específicamente el músculo bucinador, ¿no? En esta área se inserta el músculo bucinador. Y en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, el músculo macetero. A nivel del coronoides, el músculo temporal. Y a nivel de la fosita subcondilia, debajo del cóndilo mandíbula, aquí en este sector, se va a insertar el músculo pterygoideo externo, ¿no? Su fascículo inferior, por eso que es importante. Y a nivel del arco cigomático, en el borde superior del arco cigomático se va a insertar la aponeurosis del músculo temporal. Y en el borde inferior del arco cigomático se va a insertar el músculo macetero, ¿eh? El músculo macetero. Por eso que es importante tener eso en consideración, ¿no? Adelante tenemos la espina nasal anterior, la abertura ósea de la fosa nasal, ¿no? Tenemos las eminencias malleolares, ¿no? En este sector, aquí, por ejemplo, tenemos la cresta cigomato-alveolar, ¿ves? ¿Se recuerdan la cresta cigomato-alveolar? ¿No? Es una área, es un pilar, una zona contrafuerte del hueso maxilar que me separa la fosa canina de este sector, ¿no? Del área de la tuberosidad del maxilar. La fosa canina y la tuberosidad maxilar está separada por la cresta cigomato-alveolar, ¿ok? A ver, seguimos. En esta imagen estamos viendo la relación anatómica que existe prácticamente en la cabeza de un recién nacido, específicamente a nivel de articulación temporomandibular, de un recién nacido de un adulto. Como ya hemos mencionado, los músculos masticadores se encuentran aquí en forma inactiva. Hay ausencia de las piezas temporales, ¿se da cuenta? Porque recién van a erupcionar. Los senos paranasales se encuentran recién en proceso de desarrollo. Entonces, conforme va apareciendo esos detalles, la articulación temporomandibular se va modificando de tal manera. Y, por ejemplo, a nivel del ángulo mandibular en este sector es obtuso. A nivel del ángulo mandibular de un adulto ya es de forma aguda, ¿no? Fíjese, acá generalmente la articulación de artrosis es plana, ligeramente plana. En cambio, aquí existe eminencias y depresiones, ¿no? Ahora, estas eminencias y depresiones son producidos a través del tiempo, gracias a los movimientos de los músculos masticadores, ¿no? Que se encarga de mover la mandíbula, sobre todo a nivel de la masticación o cuando nosotros hablamos, ¿no? Acá entonces tenemos el cóndilo del temporal, aquí tenemos el cóndilo de la mandíbula y este espacio, esta superficie que suele llamarse la cavidad glenoidea del temporal. Y en el momento del examen siempre colocar la palabra completa, porque acá tenemos cóndilo temporal, acá tenemos cóndilo de mandíbula y aquí tenemos cóndilo del hueso occipital que se articula con el atlas. Por eso es importante hacer esa consideración. ¿Ok? En esta imagen estamos viendo el sector posterior, ¿no? De la articulación temporomandibular. ¿Qué es lo que estamos viendo? A ver, vamos a escribir. Acá estamos viendo la escama del hueso occipital. Ahí vemos el agujero magno, ¿no? Donde se encuentra de aquí hacia abajo, vamos a encontrar la médula espinal. Acá tenemos los cóndilos del hueso occipital, donde va a formar la articulación atlanto-occipital, ¿no? Esa articulación de artrospicondilia. Y en la parte lateral de ahí notamos el cóndilo de la mandíbula. Ahí tenemos el polo interno, el polo externo, la vertiente posterior del cóndilo de la mandíbula, el cuello del cóndilo de la mandíbula, donde se inserta la cápsula articular. Acá en este sector tenemos el borde posterior o borde parotídeo que se relaciona directamente con la glándula parótida. Y notamos parte del cuerpo mandibular. Tenemos todo el cuerpo mandibular, pero en su sector lingual, en su sector interno, ¿no?
de la superficie interna del cuerpo mandibular, ¿no? Importante, ¿ok? Acá, por ejemplo, podemos ver como en otra teoría la famosa espina epix o lígula, donde se inserta el ligamento esplenomandibular. Encontramos el canal miloideo, donde se encuentra la arteria vena y nervio miloideo. Encontramos a la línea oblicuo interna, o la línea, o la cresta miloidea, la que me separa la fosa submandibular con la fosa sublingual. ¿Sí? Y a nivel del borde posterior o borde parótido de la rama ascendente de la mandíbula, es porque en este sector vamos a encontrar a la glándula parótida. Pero a nivel de la zona del ángulo de la mandíbula, como estamos viendo aquí, la zona del ángulo de la mandíbula, en la parte interna, en este sector, se va a encontrar o se va a insertar el ligamento estilomandibular, ¿no? En este sector donde estamos mostrando con el cursor. Pero en esta superficie, en la superficie interna del ángulo mandibular, pero ya como una superficie interna, unas rugosidades en la cara interna del ángulo mandibular, se inserta el músculo trapezoide interno, ¿no? Entonces, eso tiene bastante relación con esta estructura aquí que se llama apófisis pterigoide. Esta estructura se llama apófisis pterigoide. Lo que estamos mostrando acá se llama apófisis pterigoide y tiene dos fosas, una fosa pterigoidea y una fosita escafoidea. Una fosa pterigoidea y una fosita escafoidea. Ahora, de esta fosa pterigoidea, se inserta el músculo pterigoide interno, que se va hacia la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, siguiendo la dirección del cursor, ¿no? Siguiendo la dirección del cursor. De la fosa pterigoidea, de la apófisis pterigoides, de la fosa pterigoidea, de la apófisis pterigoides, se inserta un músculo en forma oblicua, un músculo potente, ¿no? Que se encuentra en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, que es un músculo masticador, es un músculo netamente elevador, ¿no? Entonces, esa es una de las principales características de este sector. En la zona media tenemos dos espacios separados por el borde posterior del hueso Bowman. Ahí está, este es el hueso Bowman, ¿ve? Es un hueso en forma de lámina, cuyo borde posterior es fino, totalmente fino. Este es el hueso Bowman, en el cual me está separando la fosa nasal en dos espacios que se llaman coana, ¿no? Y aquí en la base estamos viendo parte del cornete inferior. Aprovechando esta imagen también podemos ver en relación a la estructura ósea del paladar, conformada por dos huesos. ¿Cuáles son esos dos huesos? Dos huesos maxilares y dos huesos palatinos. ¿Ves? Dos huesos maxilares y dos huesos palatinos. El hueso maxilar en este sector está representada por la apófisis palatina del maxilar, esta estructura que estamos mostrando aquí por el cursor. Y hacia arriba vamos a tener a lo que corresponde específicamente a la lámina horizontal del hueso palatino, ¿eh? A la lámina horizontal del hueso palatino. ¿Okay? Acá tenemos los agujeros palatinos anteriores y aquí tenemos los agujeros palatinos posteriores. ¿Okay? ¿Ya? Entonces es importante conocer. Otra estructura que vamos a conocer también aquí, ahí vemos la apófisis mastoides y vemos la ranura digástrica para el músculo digástrico del diente posterior. ¿Ve? Y aquí tenemos el arco cigomático, ¿eh? Importante este arco cigomático, porque a través de este arco cigomático, recuerden, en el borde inferior del arco cigomático se va a insertar el músculo macetero, ¿no? En el borde inferior del arco cigomático se va a insertar el músculo macetero, ¿ok? Entonces es de bastante importancia esta imagen que estamos mostrando. A ver, seguimos. En esta imagen estamos viendo la cavidad glenoidea, ¿ok? En esta imagen nosotros estamos viendo la cavidad glenoidea, ¿sí? ¿Alguna pregunta por el momento, señorita? ¿Me está No, escuchando? doctor, sí, está todo claro. Atenta porque ya la teoría se vio en su momento y tiene que estudiar y tiene que confrontar con estas muestras de origen real, ¿ok? Está bien. Aquí lo que estamos notando es la cavidad glenoidea. En la cavidad glenoidea, esta cavidad glenoidea es la que pertenece aquí, en esta estructura. Ahí está el cóndilo del temporal y esta es la estructura de la cavidad glenoidea, toda esta superficie del hueso temporal. Entonces, la cavidad glenoidea, esto pertenece al hueso temporal. Esta cavidad glenoidea que estamos mostrando por el cursor es la imagen que estamos viendo acá, este sector. Acá no estamos viendo nada de mandíbula. Aquí estamos viendo toda la estructura que pertenece al hueso temporal. ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí estamos notando el número 1 en esta superficie. Esta superficie suele denominarse cóndilo del temporal o eminencia articular. Cóndilo del temporal o eminencia articular. Hacia la parte de atrás vamos a encontrar una fosa que corresponde a la cavidad glenoidea. Y la cavidad glenoidea está dividido en dos partes, en una superficie A y una superficie B. Tanto la superficie A como la superficie B pertenece a la cavidad glenoidea. ¿Qué me separa la superficie A y de la superficie B de la cavidad glenoidea? Esta sutura, la fisura de Glaser, ¿no?
Por esta fisura de glase va a pasar el nervio timpánico, rama del séptimo par craneal, el nervio cuerda del tímpano, rama del séptimo par craneal, nervio cuerda del tímpano, y la arteria timpánica, rama de la arteria maxilar interna. Entonces, por esta fisura de glase, me va a dividir a la cavidad glenoidea en una zona articular o la parte activa del ATM y una zona no articular o no activa de la cavidad glenoidea. Entonces, la cavidad glenoidea se divide en dos partes a través de la fisura de glase. La fisura de glase, entonces, me está separando una parte activa o articular del ATM y una parte no activa o no articular del ATM que pertenece a su área posterior. ¿Ok? Hacia la parte más interna, estamos notando a la espina del fenoide, ¿ves? A la espina del fenoide, donde se va a insertar el ligamento esfenomandibular. La espina del esfenoide, donde se inserta el ligamento esfenomandibular. Delante de ello, vamos a notar al agujero oval y al agujero redondo menor. Importante el agujero oval porque por aquí va a emerger el nervio mandibular. Y importante el agujero redondo menor porque por aquí va a emerger la arteria meningia media. ¿Okay? Y así esta estructura de aquí, por ejemplo, estamos notando la apófisis vaginal y aquí tenemos el apófisis estiloide. Aquí suele notarse mucho mejor. Acá vemos el apófisis estiloide, acá está cortado, que está cortado, se ha roto, se ha fracturado, pero acá se nota con toda claridad el apófisis estiloide y el huesito que está pegado encima de ella, como da la impresión que se está subiendo, viene a ser el apófisis vaginal y el hueso temporal. El apófisis vaginal y el hueso temporal es aquella porción ósea que está ligeramente montado sobre el apófisis estiloide, ¿no? Este apófisis estiloide es importante porque en este apófisis estiloide se va a insertar el famoso ramillete de Rolando, ¿no? El famoso ramillete de Rolando. 3 músculos y 2 ligamentos de ese sector. ¿Okay? Entonces, esto corresponde a la articulación temporomandibular. Pero lo que estamos viendo específicamente en la zona de la cavidad glenoidea. Ahora vamos a describir la imagen. Acá tenemos el hueso malar, la superficie facial del hueso malar. Y tenemos el borde inferior del arco cigomático donde se inserta el músculo macetero, ¿sí? Acá tenemos la cresta, la famosa cresta cigomato-alveolar, y toda esta superficie de aquí corresponde al área de la tuberosidad del maxilar, ¿ve? De la tuberosidad maxilar. Detrás de la tuberosidad maxilar vamos a encontrar la apófisis pterigoides, separada por esta hendidura. Entonces, esta hendidura suele denominarse hendidura esfeno-maxilar, ¿no? Hendidura, perdón, la hendidura, perdón, pterigo-maxilar. Pterigo de la apófisis pterigoide con el hueso maxilar, ¿no? La hendidura pterigo-maxilar, o la fosa pterigo, fosa T, mejor indicamos el nombre de fosa, la fosa pterigo-maxilar, ¿no? Separada por el borde anterior del apófisis pterigoides y la parte más posterior de la tuberosidad del maxilar. Entonces vamos a encontrar la fosa pterigo-maxilar, es la combinación de ambos nombres, ¿no? ¿Sí? Entonces esas son las principales características. Hacia atrás tenemos el apófisis mastoides. Por adelante y arriba vamos a encontrar el conducto auditivo externo. Este es el conducto auditivo externo que pertenece al hueso temporal. Y la porción ósea, el número 5 que estamos viendo aquí, la porción ósea de esta estructura, la porción ósea que se encuentra delante del conducto auditivo externo, pertenece al hueso timpánico, ¿no? Así se llama, hueso timpánico, del conducto auditivo externo. Y hacia atrás tenemos el apófisis mastoide, donde se inserta el músculo externo mastoideo. Y por detrás vamos a encontrar a la ranura digástrica para la inserción del músculo digástrico del vientre posterior. ¿Ok? Y hacia la parte más inferior vamos a encontrar el área del cóndilo del hueso occipital, el famoso agujero humano, ahí está la apófisis mastoides, ahí tenemos el apófisis estiloide, donde se inserta el famoso ramillete de Rolando. 3 músculos y 2 ligamentos. Y la apófisis vaginal, que está sobremontando esta apófisis estiloide. ¿Okay? Entonces, nunca olvidarse de esta estructura de la cavidad glenoidea. Hablando dentro de la cavidad glenoidea, tenemos entonces este sector, ¿no? El cóndilo del temporal o eminencia articular. Este cóndilo del temporal eminencia articular se va a dividir en 3 sectores, solamente el cóndilo del temporal. Tiene la forma de un muelle, ¿no? Tenemos una vertiente anterior que está de color blanco, tenemos una vertiente posterior que está de color rojo y tenemos el vértice que está de color negro. Entonces, parte del cóndilo del hueso temporal o eminencia articular también tiene partes activas del ATM y partes no activas de ATM. ¿Cuáles son las partes activas del ATM? El vértice del cóndilo temporal y la vertiente posterior. Son la parte activa del ATM. A ver, vamos a ver aquí. La vertiente anterior es el blanco no activo, ¿ves? Esta es la parte no activa. El vértice es el negro. La vertiente posterior es este de aquí, ¿no? Que está de color rojo, es la parte activa de la articulación temporomandibular.
Entonces, desde el vértice hasta esta superficie roja vendría a ser la parte activa de la articulación temporomandibular en relación al cóndilo del temporal. Y dentro de la cavidad glenoidea también tenemos una superficie anterior de la cavidad glenoidea, que es la parte activa. Tenemos la fisura petrotimpánica de Glaser, y hacia atrás tenemos una superficie posterior no activa, ¿no? Es una superficie posterior no activa de la cavidad glenoidea. ¿Okay? Entonces, ese detalle se debe de considerar. A ver, seguimos. En esta imagen estamos viendo indirectamente en este sector la imagen inferior de la zona de la cabeza, ¿no? Y notamos ahí tenemos el cóndilo de la mandíbula y aquí tenemos el cóndilo del hueso occipital, ¿ve? Entonces, siempre cuando vamos a colocar esa palabra cóndilo, hay que indicar el nombre exacto, ¿no? Cóndilo mandibular, cóndilo occipital, y también tenemos el cóndilo del temporal, ¿no? Por eso hay que indicar esa característica, ¿no? Tenemos la porción petrosa con su conducto carotidio, tenemos el cóndilo de la mandíbula, el cuello y cóndilo de la mandíbula, el borde, el posterior borde parotidio, la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, la cara interna, donde se inserta el músculo interno, y tenemos el borde inferior del cuerpo mandibular, donde se inserta el músculo cutáneo del cuello. Aquí tenemos, a ver, para que pueda notarse bien, acá por ejemplo tenemos a las apófisis genis, ¿ve? Acá tenemos las apófisis genis, ¿no? Importante. Y aquí en este sector, lo que estamos notando, en este sector, lo que hemos visto anteriormente, ahí tenemos el bómer, ahí tenemos las cauanas o fosa nasal posterior, ahí tenemos el agujero magno y la apófisis vaginal del hueso occipital. ¿Okay? Aquí hacia los costados, hacia atrás, tenemos específicamente la apófisis mastoide, donde se inserta el músculo externo mastoideo, y la ranura digástrica, donde se inserta el músculo digástrico del vientre posterior. ¿Okay? El músculo digástrico del vientre posterior. En esta imagen, lo que estamos viendo, específicamente en esta imagen, lo que estamos viendo es en relación a los ligamentos accesorios de la articulación temporomandibular. Los ligamentos accesorios de la articulación temporomandibular son ligamentos que de cierta manera me ayudan en los movimientos mandibulares. Son ligamentos que se encuentran en la parte ligeramente más lejana de la articulación temporomandibular. ¿Okay? Estos ligamentos accesorios del ATM, o de la articulación temporomandibular, son tres. Este es el ligamento pterigomandibular, este es el ligamento del esfenomandibular y este es el ligamento del estilomandibular. ¿Ve? El ligamento pterigomandibular se inserta en el gancho de la apófisis pterigoides y en la cresta de la última molar erupcionada. Este es el famoso ligamento pterigomandibular. El otro ligamento es donde se inserta de la espina del esfenoides, hacia la espina epixolíngula, lo cual suele denominarse el ligamento esfenomandibular. El otro ligamento que estamos viendo aquí corresponde al ligamento del estilomandibular, ubicado específicamente entre la apófisis estiloides y el ángulo de la mandíbula, ¿no? El pterigomandibular, el esfenomandibular y el estilomandibular, entonces son los ligamentos accesorios de la arteria. Entonces, el ligamento, cuando yo digo ligamento estilomandibular, significa que se inserta desde la apófisis estiloides hacia el ángulo mandibular, la parte interna del ángulo mandibular. Y cuando digo ligamento esfenomandibular, se inserta de la espina del fenoides hacia la espina ilicio-olíngula. La espina del fenoides es este de aquí, lo que hemos visto anteriormente, aquí, la número 6. Este es la espina del fenoide. Ahí vemos el agujero oval, el agujero redondo menor, ahí vemos la espina del fenoide, la espina del fenoide. Entonces, esa característica tiene que ver con esa estructura. Y el estilo mandibular, generalmente acá se insertan tres músculos o ligamentos. Uno de esos ligamentos es lo que estamos mencionando, el ligamento, el estilo mandibular, de la apófisis estiloides hacia el ángulo interno de la mandíbula. Esos tres elementos constituyen los ligamentos accesorios de la articulación temporomandibular. ¿Ok? A ver, vamos a dar una pausa de un minuto, un momento.
Ok, aquí en esta imagen, a ver, en esta imagen estamos viendo parte del hueso mandibular. Específicamente vamos a mencionar la importancia anatómica y clínica de cada sector. Doctor, disculpe, Dígame. se ha puesto verde la pantalla. A ver, un momento. Ahora puede verlo mejor. Sí, ahora sí se ve. A ver, voy a aumentarlo, a ver si se mantiene la distorsión, volvemos a la imagen anterior. ¿Ahora lo ve mejor? Sí, sí se ve, está todo Ya, bien. ya, ok, ya. En esta imagen estamos viendo la letra D. La letra D se llama el apófisis coronoides. En el apófisis coronoides se inserta un músculo importante que se llama el músculo temporal, ¿ok? Que es un músculo masticador. Y ese músculo temporal se divide en tres fascículos, ¿no? El anterior, medio y posterior. Es un músculo elevador y el retrusor de la mandíbula. O sea, me eleva la mandíbula y me retrae la mandíbula. Se inserta aquí, entonces el músculo temporal. Hacia atrás vamos a encontrar la escotadura mandibular o la escotadura sigmoidea. Por esta escotadura mandibular o esta escotadura sigmoidea, por este sector, va a pasar la arteria maceterina, ramas de la arteria maxilar interna, y el nervio maceterino, rama de la temporomaceterino, que a la vez es rama del quinto tres, por esta escotadura sigmoidea o escotadura mandibular. Hacia atrás vamos a encontrar el cóndilo de la mandíbula, ¿no? El cóndilo mandíbula. El cóndilo mandíbula, en su base, vamos a tener el cuello del cóndilo mandíbula. Importante el cuello del cóndilo mandíbula, porque en este sector se va a insertar la cápsula articular de la TM, la cápsula articular de la TM. Hacia arriba vamos a encontrar el cóndilo de la mandíbula como tal, cóndilo de la mandíbula como tal. Esta zona del cóndilo de la mandíbula tiene una vertiente anterior que es convexa y tiene una vertiente posterior que es plana. ¿Ve? La vertiente anterior que es convexa pertenece a la parte activa de la articulación temporomandibular en relación al cóndilo de la mandíbula. El cóndilo de la mandíbula en su sector posterior es plana, característica evidente de la parte no activa o no articular del ATM. O sea, el cóndilo de la mandíbula tiene una parte activa que es la parte anterior que es convexa, la que participa activamente en la articulación temporomandibular en los movimientos. En cambio, en ese mismo cóndilo de la mandíbula, su sector posterior es más plana en el sector posterior y realmente no participa en forma directa en la articulación temporomandibular. Entonces, la vertiente anterior es convexa y la vertiente posterior es plana, unido generalmente arriba por el vértice. ¿Ve? Y a nivel, en la cara interna del cóndilo de la mandíbula, en este sector, específicamente estamos hablando de la letra A vendría a ser aquí, en este sector, ¿no? En este sector, estamos hablando en este sector, lo que corresponde específicamente a la fosita subcondilia o la fosita pterigoidea, ¿ok? A ver, vamos a hacer más claro. Copiar, aquí. Entonces, en este sector, la parte más interna, vamos a poner como una letra más pequeña, ahí, ¿ok? Ya, entonces, en la letra A, en este sector, cerca, cerca al cóndilo, muy cerca al cóndilo de la mandíbula, en la parte interna, vamos a encontrar a la fosita subcondilia o la fosita pterygoidea, que vendría a ser esta de aquí, ¿no? En la fosita subcondilia o la fosita pterygoidea. En esa fosita subcondilia o en esta fosita pterygoidea se va a insertar el fascículo inferior del pterygoide externo. El fascículo inferior del pterygoide externo. Ahora, en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, donde está la letra, esto, este sector, la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, acabas de insertar el músculo macetero, es un músculo netamente elevador, ¿no? Que se inserta en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Y hacia atrás vamos a tener el borde posterior o borde parotidio de la rama ascendente de la mandíbula, porque este sector va a estar en relación directa con la glándula parótida y otras estructuras anatómicas, pero sobre todo la glándula parótida. ¿Okay? Y aquí vamos a encontrar en este sector del cuerpo mandibular, vamos a encontrar a la prolongación de la línea oblicuo externa, la parte del brazo más distal de la línea oblicuo externa, donde se inserta el músculo bucinador. ¿Okay? Y en la cara interna, mire, en la cara interna del ramo ascendente de la mandíbula vamos a hacer una letra más pequeña para que sea más evidente. Más evidente en el sentido que se trata de una lejanía, ahí está, ¿sí? Entonces, en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, pero en la cara interna se inserta el músculo pterygoide interno. Aquí vamos a encontrar el músculo pterygoide interno, mientras que aquí vamos a encontrar el músculo macetero
En la cara externa, en la rama ascendente de la mandíbula, el músculo macetero. En la apófisis coronoides, el músculo temporal. En la fosita subcondílea, la fosita pterygoidea, el músculo pterygoideo externo, su fascículo inferior. En la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, aquí vamos a encontrar el músculo pterygoideo interno, ¿ven? El músculo pterygoideo interno. Prácticamente estamos indicando la inserción de todos los músculos masticadores de este sector. ¿Okay? Entonces recuerden que los músculos masticadores es el músculo temporal, el músculo macetero, el músculo pterygoideo interno y aquí parte de la inserción del músculo pterygoideo externo. ¿So? Entonces esa estructura corresponde específicamente a los músculos masticadores. Viendo de un punto de vista superior del mismo hueso mandibular, estamos notando entonces las características y la parte del cóndilo de la mandíbula. ¿Qué estamos viendo aquí? A nivel del cóndilo de la mandíbula estamos viendo un polo externo, un polo interno. ¿Ven? Un polo externo, un polo interno. Tenemos el vértice del polo externo del polo interno. Voy a unir con esta línea imaginaria que vendría a ser la zona del vértice. Y tenemos la zona 4 que vendría a ser la vertiente anterior del cóndilo de la mandíbula o la parte activa del ATM. Recuerden que la mandíbula se divide en dos porciones, ¿no? La vertiente anterior, que es esta de aquí, y la vertiente posterior, que es esta aquí. La vertiente anterior es convexa, participa activamente en el ATM, en los movimientos del ATM. Y la vertiente posterior del cóndilo de la mandíbula es la parte no activa del ATM, lo que no participa directamente en esos movimientos. Por eso que aquí nosotros estamos indicando que la número 4 es la vertiente anterior o la parte activa del cóndilo de la mandíbula. Hacia abajito vamos a encontrar, acá sí se nota claramente, a la fosita pterygoidea o la fosita subcondílea. Fosita pterygoidea o la fosita subcondílea, donde se va a insertar el fascículo inferior del músculo pterygoideo externo. Y aquí vamos a encontrar la zona del cuello del cóndilo mandíbula, donde se va a insertar la cápsula articular. Ahora, ¿cuál es la importancia clínica del polo externo y del polo interno del cóndilo de la mandíbula? Porque en estos polos se va a insertar el menisco articular, ¿no? En el polo interno y en el polo externo se va a insertar el menisco articular, ¿ok? El menisco articular. ¿Qué otros detalles anatómicos estamos viendo en la parte posterior de la zona de la mandíbula? Los que estamos notando ahí tenemos el cóndilo de la mandíbula, tenemos el apófisis coronoide, donde se inserta el músculo temporal, tenemos la escotadura sigmoidea, donde pasa la arteria mesenterina y el nervio mesenterino. Tenemos específicamente lo que corresponde a la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, donde se va a encontrar específicamente el músculo pterygoideo interno, en la cara interna. Y la letra E, lo que estamos viendo es la língula o spinipix, donde se encuentra el ligamento esfenomandibular, ¿no? El ligamento esfenomandibular. Y aquí tenemos el famoso triángulo retromolar. Esta área de aquí corresponde específicamente al triángulo retromolar. Vamos a tratar de delinearlo, a ver si se puede. En este sector, entonces nosotros vamos a encontrar al área que corresponde específicamente a la zona del triángulo retromolar. Vamos a ver si me puede hacer un poquito rápido. Ahí. Porque tiene la forma de un triángulo, ¿eh? ¿Ok? Tiene la forma de un triángulo. Por eso se llama triángulo retromolar. ¿Por qué dice retromolar? Porque se encuentra en la parte posterior del hueso molar. ¿Ves? Entonces ahí vemos delineamiento. Estamos delineando esa estructura, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí tenemos lo que corresponde específicamente a la zona del triángulo retromolar, ¿ve? Esta es la zona del triángulo retromolar. Pero también no confundir con el canal retromolar. Porque el canal retromolar, como está indicando su propio nombre, es un canal que se encuentra específicamente en la cara vestibular de las molares, en la cara vestibular de las molares inferiores, y prácticamente es un pasaje, a ver, ahí está, es un pasaje evidente que existe desde la vía vestibular, a ver, vamos a ver, es un pasaje evidente que existe desde la vía vestibular, ahí está, ¿ves? Ahora sí, ¿no? Entonces, este es el triángulo retromolar y este es el canal retromolar que hay que tener en consideración. Eso. ¿Qué cosa es el canal retromolar? Es el pasaje de la vía vestibular hacia la zona lingual. Entonces, esta área de aquí, la zona lingual, esta área aquí, la zona vestibular, es el pasaje natural. ¿Quiénes me conforma el canal retromolar? La línea oblicuo externa y la tabla alveolar vestibular de las molares inferiores, ¿no? La tabla alveolar vestibular de las molares inferiores y la línea oblicuo externa me va a formar el canal retromolar, que es un pasaje que me va a dar
de la zona vestibular, hacia la zona lingual, ¿no? Y hacia arriba tenemos el triángulo retromolar formado por la cresta temporal, ¿no? Unas crestas, ¿no? Unas crestas que se encuentran específicamente en el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula en relación con la apófisis coronoide, ¿no? Entonces de aquí viene a ser el famoso triángulo retromolar y este viene a ser el canal retromolar, ¿ok? Entonces, la articulación temporomandibular en el adulto, la parte activa, está formada por el cóndilo temporal, ahí está la cavidad glenoidea y el cóndilo de la mandíbula. Esas son las estructuras óseas importantes. Acá tenemos el hueso molar, pero si usted se da cuenta, acá en este sector se ha eliminado, se ha realizado una ostectomía del arco cigomático, para que pueda notarse la parte interna, ¿no? Se ha eliminado parte del arco cigomático, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Entonces, esas tres estructuras óseas importantes. El cóndilo temporal, la cavidad glenoidea que pertenece al hueso temporal y la zona del cóndilo mandibular. Hacia atrás tenemos el conducto auditivo externo, la apófisis vaginal del hueso temporal en este sector, y hacia adelante, si usted se da cuenta en este sector, notamos en la profundidad, aquí notamos la hendidura esfenomaxilar, formada entre el ala mayor del esfenoide y la tuberosía maxilar, ¿no? Es la hendidura esfenomaxilar. Aquí está oculto, detrás de la apófisis coronoides, detrás, en este sector, detrás, aquí vamos a encontrar a la fosa pterigomaxilar, formada entre la apófisis pterigoides y el hueso maxilar, ¿no? Pero está ocultado por detrás de la apófisis pterigoides. Y aquí vamos a encontrar una cresta que se llama la cresta esfenotemporal. La cresta esfenotemporal, formada entre el ala mayor del esfenoides y la escama del temporal. La cresta esfenotemporal. Pero lo más importante en relación a esta imagen es a la estructura social de la cavidad de la articulación temporomandibular, ¿no? El cóndilo temporal, la cavidad glenoidea y el cóndilo de la mandíbula. ¿Ve? Ahí tenemos el conducto auditivo externo, la estructura ósea del conducto auditivo externo. El apófisis vaginal, ahí tenemos la apófisis mastoide, ¿sí? La apófisis mastoide del hueso temporal. ¿Okay? Entonces, en esta imagen, a la cavidad glenoidea le estamos separando en dos estructuras, en dos superficies. Estamos hablando de la cavidad glenoidea. Aquí en esta imagen estamos hablando de la cavidad glenoidea, que la zona de amarillo constituye la superficie activa o la superficie articular de la cavidad glenoidea. Y hacia atrás estamos viendo la superficie no articular o la superficie no activa de la cavidad glenoidea. Entonces, ambos colores, tanto el amarillo como el verde que estamos notando aquí, ambos colores, todo esto constituye la cavidad glenoidea. Está separada específicamente por esta fisura, por la fisura de Glaser, ¿no? Por la fisura de Glaser. Entonces, esta fisura de Glaser me va a dividir a la cavidad glenoidea una zona articular de la ATM y una zona no articular de la ATM. ¿Ok? Importante tener esa consideración. Así como el cóndilo del temporal y el cóndilo de la mandíbula, específicamente el cóndilo temporal. El cóndilo temporal tiene un vértice, el cóndilo de la mandíbula tiene un vértice, pero el cóndilo temporal, de ese vértice hacia adelante, tenemos una vertiente anterior, una zona no articular o no activa de la ATM. Del cóndilo temporal hacia atrás tenemos una vertiente posterior o una vertiente no activa de la ATM, activa de la ATM y de la parte no activa. Entonces, el cóndilo del temporal tiene una superficie no activa y tiene una superficie activa. A nivel cóndilo temporal, la superficie activa se encuentra en la vertiente posterior. A nivel de la mandíbula, también tenemos un vértice del cóndilo de la mandíbula. Su parte activa o su zona articular pertenece al vertiente anterior, que es convexa, ¿ve? Y del vértice del cóndilo de la mandíbula hacia atrás es una superficie plana, es una superficie no activa de la T, es una superficie no activa de la T. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la vertiente posterior del cóndilo del temporal más la vertiente anterior del cóndilo de la mandíbula son superficies activas del ATM. Aquí estamos hablando de las superficies activas del ATM. ¿Ok? En una relación céntrica, el cóndilo de la mandíbula se encuentra en la posición más posterior, superior y media dentro de la cavidad glenoidea. Esa es la teoría de la relación céntrica. ¿Quién va a llevar a esta posición? El operador o la mano clínica va a llevar, ¿no?, el cóndilo de la mandíbula a esa posición, en la posición más posterior, superior y media dentro de la cavidad glenoidea. De tal manera que el vértice del cóndilo del temporal
en relación con el vértice del cóndilo de la mandíbula se encuentra totalmente alejado, ¿no? Se encuentra totalmente alejado. Recuerde que el cóndilo de la mandíbula sufre dos tipos de movimientos iniciales. Uno, primero rota sobre su propio eje. Y tercero es cuando el cóndilo de la mandíbula se traslada. O sea, toda esta estructura ósea del cóndilo de la mandíbula suele trasladarse hasta este sector. El vértice aquí suele trasladarse hasta este sector, ¿no? O sea, el cóndilo de la mandíbula, el primer movimiento que surge es rota sobre su propio eje, una mínima expresión. Pero luego ya no solamente va a rotar, sino que se va a trasladar, dejando todo este espacio netamente vacío, entre comillas, ¿no? Por decirlo así. ¿Ok? Entonces, esa es la relación céntrica. Pero cuando ya el paciente o la estructura, esta estructura ósea aquí, ya existe un movimiento de inuclusión fisiológica. ¿Qué significa inuclusión fisiológica? Si existe una ligera separación entre las piezas dentarias, ¿no? De 1 o 2 milímetros, ¿no? En forma muy suave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El vértice del cóndilo temporal en relación al vértice del cóndilo de la mandíbula, su relación generalmente suele ser mucho más cercana que en relación a esta estructura aquí, en relación céntrica, generalmente el vértice cóndilo del temporal se encuentra totalmente lejano del vértice cóndilo de la mandíbula. Pero una relación céntrica significa que el cóndilo de la mandíbula comienza a girar, comienza a moverse y a girar sobre su propio eje. Entonces el vértice del cóndilo del temporal se va acercando con el vértice del cóndilo de la mandíbula. Eso se llama una inclusión fisiológica. Existe una ligera separación entre las superficies oclusales, un mínimo, ¿no? De 1 o 2 milímetros, ¿no? Entre las superficies oclusales de la pieza dentaria. ¿Ok? Entonces, teniendo en consideración entonces ese detalle, entonces podemos decir que el cóndilo del temporal, aquí lo que estamos viendo, el cóndilo del temporal tiene una zona no articular y tiene una zona articular. A nivel del cóndilo de la mandíbula, tiene una zona articular y una zona no articular. ¿Cuál es la zona articular del cóndilo del temporal? La vertiente posterior. ¿Cuál es la zona articular del cóndilo de la mandíbula? La vertiente anterior. ¿Sí? Esas son las principales características. En una apertura máxima, cuando ya las superficies cruzales suelen tener un máximo distanciamiento, o sea, hay una apertura cual ya totalmente amplia, de unos 40 milímetros, 35 o 40 milímetros, muy diferente a esta inclusión fisiológica, ¿ves? Muy diferente. En cambio, aquí existe una tremenda apertura. De cierta manera, fíjese que el cóndilo de la mandíbula, que debería encontrarse en este sector, se ha trasladado, ¿no? Si ustedes pueden ver, el vértice del cóndilo del temporal está en una relación directa con el vértice del cóndilo de la mandíbula. Significa que el cóndilo no solamente ha rotado, sino ha rotado y a la vez se ha trasladado de vértice a vértice, dejando esta superficie, ¿no? Desnudada, por decirlo así, ¿no? Va a haber una cavidad, ¿no? Y aquí prácticamente ya estamos viendo toda la cavidad glenoidea, ¿no? ¿Por qué vemos ya toda la cavidad glenoidea? Porque el cóndilo de la mandíbula no solamente ha rotado, sino se ha trasladado. El vértice del cóndilo temporal está en relación directa con el vértice del cóndilo de la mandíbula. Ahí tenemos entonces las tres superficies, o las dos superficies de la cavidad glenoidea, el hueso temporal. La superficie activa y la superficie no activa, separada por la fisura petrotipánica de Glaser, ¿no? O la fisura de Glaser. ¿Okay? Entonces, una vez que se ha realizado la máxima apertura, el cóndilo va a volver a su posición inicial, ¿no? Al volver a su posición inicial, realmente el cóndilo mandíbula vuelve a su posición, ¿no? Natural, ¿no? Tomando, tomando la posición del cóndilo mandíbula dentro de la cavidad glenoidea en una posición adecuada, ¿no? De inicio, por decir así, un movimiento de inicio. Ese es lo que corresponde a los movimientos mandibulares. Entonces, de forma resumida, entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Acá, por ejemplo, en una oclusión o una oclusión, ¿no? En las piezas dentarias aquí, vemos que el vértice cóndilo temporal se encuentra lejano del vértice cóndilo de la mandíbula, ¿no? Estamos hablando prácticamente de una relación céntrica. Aquí, oclusión céntrica, una oclusión céntrica, ¿no? En cambio aquí se ha realizado un giro del cóndilo mandíbula con un mínimo de traslado, ¿no? Hay una apertura mínima. Entonces, el vértice cóndilo temporal con el vértice cóndilo mandíbula se va reduciendo. Ya en una apertura máxima, ¿no? De 35 o 40 milímetros de apertura máxima, generalmente el vértice del cóndilo temporal se relaciona directamente con el vértice del cóndilo de la mandíbula, ¿ves? De vis a vis, dejando este espacio libre prácticamente, ¿no? Con lo que corresponde a la cavidad glenoidea. Ahí vemos el conducto auditivo externo, ahí vemos la causa mastoides. Pero también puede haber un movimiento traumático, que suele dominarse movimientos de luxación y movimientos de subluxación, ¿no?
¿Cuáles son esas características? Que la parte no activa del cóndilo del temporal y la parte no activa del cóndilo de la mandíbula, en este caso se vuelve activas. Entonces, en ese caso estamos hablando de una subluxación o una luxación. Ahora, ¿qué cosa es una luxación? Es cuando la parte articular sale fuera de su posición normal y no puede volver por su propia fuerza muscular a ese mismo detalle, ¿no? En ese mismo lugar. En ese caso, el paciente generalmente se queda con la boca abierta y va a requerir la ayuda de un profesional, ¿no? Odontólogo, para poder reducirlo y llevar el cóndilo de la mandíbula a su articulación habitual. Eso se llama una subluxación. Perdón, eso se llama una luxación. En cambio, una subluxación también tiene esa misma característica, pero generalmente con la misma fuerza muscular del mismo paciente, pero con cierto grado de dificultad, la mandíbula vuelve a articularse en su posición normal, ¿no? Con la misma fuerza muscular del paciente, ¿no? Se nota la evidencia de obstrucción, ¿no? De movimiento, ¿no? Pero si ese movimiento es realizado por el mismo paciente, por su propia fuerza muscular del sector, eso se llama una subluxación. Y cuando el paciente se queda con la boca abierta, ¿no? Totalmente con la boca abierta y no puede cerrar la boca, necesita la asistencia de un colega, ¿no? Para realizar el movimiento, ¿no? De desgranaje, de aquí, de desgranaje, realice un movimiento adecuado para que el cóndilo y la mandíbula regrese a su posición habitual, ¿no? De una articulación normal, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una luxación, generalmente necesitan la ayuda, y la zona articular se ha salido fuera de su posición y no puede volver, con su propia fuerza muscular, no puede volver a su sitio. Y una subluxación, utilizando su propia fuerza muscular del mismo paciente, regresa a su lugar, ¿no? Esa es una subluxación, ¿ok? Entonces, es importante entonces considerar, es importante entonces considerar los movimientos mandibulares, ¿no? A nivel de la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula se inserta el músculo macetero. Ahí vemos el músculo macetero en la cara externa, que es un músculo netamente elevador. En la posita subcondila se inserta el músculo pteroideo externo, ¿no? En relación a esta estructura ósea, que es un músculo que produce, se fusionan los dos músculos pteroideos externos, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, produce movimiento de protrusión de la mandíbula, o sea, la mandíbula se adelanta, ¿no? Protrusión de la mandíbula, siempre y cuando funcionan los dos músculos pteroideos externos, tanto el lado derecho como el lado interno. Y el músculo temporal que se inserta al borde coronoides tiene dos funciones. Las fibras anteriores se me eleva, las fibras medias me eleva y las fibras posteriores me restituyen la mandíbula, ¿no? Me restituyen la mandíbula, ¿ok? Entonces, esa es una de las principales funciones. A ver, vamos a corregir esta posición aquí. Esa es una de las, esa es una de las principales funciones del músculo temporal, ¿no? Que se inserta en el borde coronoide, que tiene tres fascículos, ¿sí? Y el músculo pteroideo interno, como estamos notando aquí, el músculo pteroideo interno que se inserta en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula es un músculo netamente elevador, ¿no? Y generalmente la mayoría de los músculos suprayoideos, como el miloyoideo, el genioideo, el estiloideo y los músculos digástricos, que son músculos suprayoideos, gracias también a los músculos infrayoideos, me deprimen la mandíbula, me bajan la mandíbula, ¿ok? Entonces, esas son esas características. Y para terminar, acá, por ejemplo, tenemos una disección correspondiente a la articulación temporomandibular. Acá tenemos el cóndilo temporal, ahí tenemos el cóndilo mandíbula, ahí tenemos la zona del menisco particular. Recuerden que la parte posterior, la parte más interna del cóndilo mandíbula, la arteria carótida externa, que estamos viendo aquí, la arteria carótida externa, suele dar dos terminales, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna, ¿no? A nivel del cuello de la mandíbula. Entonces, este sector corresponde específicamente a la región parotibia, ¿no? Importante considerar. Entonces, ahí tenemos el cóndilo de la mandíbula, la escotola simoidea donde pasa el vamo sequerino, el apófisis coronoide donde se inserta el músculo temporal, sus tres fascículos, el anterior, medio y posterior, y la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula donde se inserta el músculo macetero. Y aquí tenemos el conducto auditivo externo, y aquí, en este sector, este es el músculo esternocleido mastoideo, ¿no? Entonces, este sector corresponde al esternocleido mastoideo. Entre el esternocleidomastoideo y el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula, en este sector vamos a encontrar, en este sector deberíamos encontrar a la glándula parótida, y la profundidad de la glándula parótida vamos a encontrar a la arteria carótida externa con sus dos terminales, ¿no? ¿Sí? Y en esta imagen, por ejemplo, ya estamos viendo la inserción, ¿no? Ahí tenemos el cóndilo temporal, perdón, el cóndilo temporal, el menisco articular y el cóndilo de la mandíbula.
Esa flechita me está indicando la inserción del pteroideo externo. El pteroideo externo tiene dos fascículos. El fascículo superior se inserta en el borde anterior del menisco articular y el fascículo inferior se inserta en la fosita subcondyle. Si funcionan ambos pteroideos externos del lado derecho y del lado izquierdo de la cabeza a la vez, me produce la proyección de la mandíbula. Si funciona el pteroideo externo solamente de forma unilateral, me produce movimiento de lateralidad, solamente movimientos de lateralidad. Aquí estamos demostrando que el pteroideo externo se inserta entonces en el borde anterior del menisco articular y en la fosita subcondyle. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, la anatomía del menisco articular. El menisco articular en sus zonas centrales totalmente estrechos y más anchos y de más grosor en sus extremos, ¿no? No están en sus extremos. Y el menisco articular que estamos viendo acá se inserta en el polo externo y en el polo interno del cóndilo de la mandíbula, ¿no? En el polo externo del cóndilo de la mandíbula. Recuerde que el menisco articular es una estructura avascular y aneural en su parte central, ¿no? En su parte central, ¿ok? Y aquí vemos entonces el límite anatómico de los vasos importantes en relación a la articulación temporomandibular que se encuentra en ese sector por la zona interna, ¿no? La arteria carótida externa termina en la arteria maxilar interna y en la arteria temporal superficial. ¿Okay? Importante esta relación anatómica, porque en el momento de realizar una condilectomía o una extirpación quirúrgica del cóndilo de la mandíbula, hay que tener bastante cuidado con estos vasos grandes, evidentes y de suma importancia, ¿no? En este sector. ¿Ok? Ya, entonces, hasta aquí es la clase indicada. Se sugiere a la persona que está viendo este video, se sugiere complementar este video con los videos de los otros grupos para completar la clase evidente. ¿Alguna pregunta, señorita? Doctor, ¿sí puede repetir ahí en las inserciones del músculo tiroideo externo, Ya, ok. por favor? Ya, aquí en esta imagen, el pteroideo externo tiene dos fascículos. Lo que hemos hablado en la mayoría de la estructura es este fascículo. El fascículo inferior del pteroideo externo se inserta en la fosita subcondyle. El fascículo superior del pteroideo externo se inserta en el borde anterior del menisco articular. Entonces el pteroideo externo se inserta en este sector, en el menisco articular, su fascículo superior, y su fascículo inferior se inserta en la fosita subcondyle. Si funciona el pteroideo externo del lado derecho, produce movimientos de lateralidad. Si produce solamente del lado izquierdo, también produce movimientos de lateralidad. Pero si ambos pteroideos externos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, funcionan a la vez, me protruyen la mandíbula. Ese detalle lo vamos a hablar en el siguiente video con el grupo P5. Con el grupo P5 vamos a hablar sobre inserciones musculares, sobre todo los masticadores y el funcionamiento de cada uno de ellos. Ahora hemos hablado sobre la estructura ósea de la articulación temporomandibular. En el siguiente grupo vamos a hablar inserciones y músculos masticadores en relación a la articulación temporomandibular. ¿Ok? Entonces, se le sugiere que tiene que ver sí o sí los videos del grupo P1, perdón, los videos del grupo P3 y los videos del grupo P5 para completar la clase correspondiente. ¿Ok? Ya, doctor, Ya, está bien, gracias. entonces por ahora estamos terminando la clase correspondiente. ¿Ok? Entonces vamos a dejar de grabar. ¿Ok?